¿Qué tal, amigos y amigas de Servifrío CVs? Hoy con una nueva clase que permita el conocimiento de la refrigeración. Vamos a hablar del capítulo número 3 de este curso que estamos hablando de las tarjetas electrónicas. Y ahora vamos a tocar el punto de la corriente alterna. La corriente alterna, que es la que entra a las tarjetas electrónicas de los aire acondicionados y también de las neveras. Pero específicamente vamos a hablar del aire acondicionado en este capítulo número 3. Importante que revise los capítulos anteriores, haga las asignaciones y te continúe recibiendo información. Se destaca en este importante video que se abordan los aspectos de la conexión eléctrica que se utiliza en la mayoría de las instalaciones de los equipos de aire acondicionado y de la refrigeración, como se lo venía diciendo. Específicamente es importante conocer los aspectos técnicos del consumo de corriente, que se mide en amperaje, y el voltaje, tanto en corriente alterna como en corriente continua de este aire acondicionado. Bien, ahí se destacan los puntos importantes que vamos a ver y las fichas técnicas que se adhieren a la unidad condensadora evaporadora. Esa la van a conseguir por un lado, ahí te va a dar todas las especificaciones, capacidad, voltaje, rango, tipo de refrigerante, carga, peso del equipo. Esa información es importante que siempre la busque antes de trabajar con equipo. Y vamos a estar identificando entonces el desarrollo de la corriente alterna en el área de trabajo, la corriente continua, dentro de la tarjeta de aire acondicionado electrónica. Todos los aires tienen un diagrama, importante que lo revise. Bien, cuando hablamos de corriente alterna, puede ser para equipos de 110 o 220 voltios. Se refiere aquí que la corriente alterna está referida a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares, a las industrias, a los comercios, a las casas, y que la corriente continua es aquella que ha sido transformada de 12, 5, 3 voltios o 24 voltios, pero que es una corriente limpia, por eso el término de continua. Aquí tenemos un diagrama de una tarjeta electrónica, la hemos visto en otras oportunidades, y en la área naranjada te he sombreado donde está la corriente alterna. Allí tenemos el relé, donde entra una de las fases que energiza la tarjeta. Tenemos la otra fase, capacitor. Tenemos allí el transformador, varistor de protección. Tenemos diversos componentes, resistencia, filtro, diodos, que van a estar trabajando allí. Entonces, como hablamos de la corriente alterna, te refería a los dos tipos de voltaje que se utilizan, tanto para ventiladores como compresores, que están en todas las tarjetas electrónicas y que son capaces, a través de un transformador o un puente, ahora ya no se han ido eliminando los transformadores, ahora tenemos un puente de resistencias o de diodos que son capaces de transformar y limpiar la corriente alterna. Y bueno, aquí tenemos ya el extracto de lo que es solamente la corriente alterna. El área donde usted va a medir con un voltímetro el pase de corriente, si está llegando, si están las dos fases, si está el transformador, las resistencias que protegen a ese relé que está allí, los capacitadores, filtros, todos esos elementos que forman parte del funcionamiento esencial de una tarjeta de aire acondicionado. Bueno, vamos a estar hablando de la vista posterior de la tarjeta. Como pueden ver, la parte más oscura es donde está la corriente alterna. Es donde hay la corriente del voltaje alto, 110 o 220. Y la parte clara es donde vamos a tener la corriente continua o los bajos voltajes. Recuérdense que los elementos de la corriente alterna son los de ventiladores, compresores. Y la otra son los comandos. Bien, en la alimentación de una tarjeta, aquí pongan mucha atención. Vamos a conseguir en la tarjeta la entrada de un terminal macho donde entra una hembra de corriente que la llamamos letra N para diferenciarla como el neutro. Y en el terminal relé, ese relé negro que vemos ahí, está la flecha roja, la vamos a colocar la letra F, que vamos a decir fase. El 95% de las tarjetas, la fase entra en el relé y un 5% entra directamente a la tarjeta como punto PG que se veía anteriormente. En el caso del neutro, aquí vemos hablando del neutro, la letra N es la referencia de alimentación de forma directa. O sea que la corriente no entra a un elemento, sino que entra a la tarjeta y allí en ese momento tenemos directamente la corriente.
neutra, que sigue siendo la misma fase, repito, en la tarjeta de 220. En la tarjeta de 220, tanto la fase como el neutro tienen cada una 110. Bien, ahí vemos entonces más clara dónde va el neutro en la tarjeta fenólica, ya está más señalado. Ahí vemos una letra N, donde todo eso que estén por detrás van a ser alimentaciones de corriente directa. ¿Ve? Mientras que lo otro, la F, que la vamos a ver más adelante, entra al relé o a la tarjeta o a un componente de acuerdo al modelo. El 95% al relé. Y esa va a ser la fase. Ahí vemos entonces los capacitores, tenemos un señalamiento allí. El cable que viene de la bornera, que viene directamente de la bornera, lo vamos a denominar neutro, y este regresa nuevamente a la tarjeta para alimentar la unidad evaporadora y la unidad condensadora. ¿Ven? Esta N tiene que entrar, prende la tarjeta, y una vez la tarjeta en su ciclo, de acuerdo a la memoria, autoriza a que prenda a través de la unidad display la turbina y que luego emita una señal al compresor. No te preocupes que poco a poco vamos ilustrando en los videos prácticos este tipo de elementos. Aquí está la bornera, el cable azul, como le estoy diciendo, entra a la bornera, mete la corriente o energiza la tarjeta y tiene una salida que debe alimentar entonces a la turbina y al compresor. ¿Ves? De forma directa. Mientras que el otro cable va a entrar al relé y no energiza la tarjeta hasta tanto no se cumple el proceso de transformación para que el relé abra y libere la corriente 110. Aunque si le entra la tarjeta, si le entra la fase, perdón, a la tarjeta. Bien, la fase F, que también es una corriente, decíamos que entra directamente a los relés, no todas, ojo, no todos. Y este relé tiene una entrada, un 70% de alimentación de la corriente. También este relé del compresor alimenta los relés de los ventiladores. Fíjate, tenemos un diagrama de unos relés, ¿verdad? Unos modelos, unos cuadrados y otros sellados. Ahí, como este sellado, este relé no entra la corriente directamente arriba, sino que entra la tarjeta y la tarjeta le da la alimentación a todo el equipo. Ahí tenemos un ejemplo de una tarjeta que se le quemó el relé, se dañó. Vamos a estar viendo en la clase práctica reparación de relé, sustitución de relé, perdón, sustitución. Y aquí les quiero enseñar brevemente la fase F en negro y la fase neutro en rojo. Fíjense como la clavija del enchufe te dice que pasa el rojo, pasa por un protector de corriente, ahí tenemos un varistor, entra a un terminal de la tarjeta, va al ventilador, mientras que el neutro viene directamente a la clavija y este pasa a lo del resto de los componentes. Bien, de esta forma ya estamos llegando al final de este capítulo. Ahí hemos visto como síntesis cómo se recibe la corriente de la tarjeta y cómo se energiza el voltaje. Igualmente, cómo entra la fase a la tarjeta. Ya hemos visto en otros videos los elementos que permiten que el relé active para que se libere la salida del compresor y cómo se inactiva por temperatura. Aquí te dejo una actividad práctica para que busque la tarjeta, el aire acondicionado, identifique los elementos señalados de corriente alterna dentro de la tarjeta, te familiarices con ella, en tu tarjeta anota, en tu cuaderno anota los elementos que has estudiado y vas a ampliar esta teoría. No te puedes quedar solamente con lo de la práctica y la teoría que yo te estoy dando. Debes complementar con otros elementos. Bueno, y de la evaluación. Ahí tenemos una pregunta que te dice que ubique la entrada a la fase de la tarjeta, dibuje en un diagrama la entrada y el cable. Antes de usted reparar una tarjeta, reparar un equipo de refrigeración, usted tiene que saber la alimentación clara del funcionamiento eléctrico del aire acondicionado. ¿Cuál es la fase? ¿Cuál es el neutro? ¿Cómo se alimenta la tarjeta? Después que usted tenga ese dominio de que usted pueda medir el voltaje de entrada del equipo, usted puede hacer revisión más amplia. Aquí te da otra evaluación, otras preguntas. La corriente alterna 220 voltios, la corriente continua 12 voltios, 5 voltios, donde tú, bueno, vas a explicar con tus propias palabras lo que tú entendiste, lo que tú comprendes,
en ambas. Bueno, de corriente continua no corresponde a este módulo, sin embargo está allí. Ahí tiene la diferencia entre una y otra. En la tarjeta debe ubicar también las rutas, cómo desde que te energiza el relé, en la parte posterior de la tarjeta, cuál es la ruta de esta corriente, y la que entra en la neutro, cuál es la ruta de alimentación de esto. A la medida que usted te familiarice con estas rutas, vas a tener claro el funcionamiento de alimentación de la tarjeta. Otra evaluación que te dejo aquí, bueno, lo que te hablaba de estas rutas. Aquí tiene los componentes, haga la ruta de todo ello. Ahí hemos visto en el video, pero no te copies, puedes volver al video. Pero quiero que tú te familiarices, no importa que tengas errores, de los errores se aprende, de la práctica se fortalece el conocimiento. La pedagogía que nos ha enseñado los procesos cognitivos de todos los grandes pensadores, las corrientes, es repetir, equivocarse, corregir para cada día mejor. Es importante el seguimiento. Este es el módulo 3, ya viste el introductorio, viste el 1, viste el 2, este es el tercero. Sin embargo, tenemos 12 videos de ayuda que hablan, que son de la tarjeta blanca con las líneas verdes, la tarjeta de presentación de los videos, me refiero, y allí. Recuerda suscribirte a nuestro canal de Servifrío CB, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Telegram. Y tengo mi otra página donde aparezco allí. Vamos a darle fuerza a este canal, que ahí vamos a tener otro tipo de información. Te saludo como siempre, con mucho cariño, César Viloria y el resto del equipo de Servifrío. Somos un equipo, ya tú eres parte de Servifrío. También Beatriz Mireles le manda saludos.